Ok, estamos en el ángulo. El ángulo. Ok. Cuando tenemos el caso de la línea recta, podemos tener una línea así. Y podemos tener junto a ella otra línea. Acuérdense que hay un infinito de líneas, ¿sí? En este caso decimos tenemos dos líneas. Cuando estas dos líneas nunca se juntan, se llaman líneas paralelas, porque nunca se van a cruzar. Sin embargo, podemos tener un caso distinto. Podemos tener el caso de una línea que corra así y de una línea que corra de manera tal que en algún punto, ya sea pronto o muy lejano, se va a cruzar. ¿Cómo sería muy lejano? Cuando esta línea es aparentemente paralela, pero tiene una ligera inclinación, que si yo las continúo va a llegar un momento en que se van a terminar cruzando. O como en este caso que estamos haciendo una línea con una inclinación tal que pues se va a cruzar rápidamente con la otra línea de arriba. Pongámosle en verde aquí donde va a estar el cruce. ¿Sí? Este cruce nunca, puede estar indicado o puede que no esté indicado. Nuevamente vamos a utilizar mejor una escuadra, porque ya nos salió un poquito feo. Este pizarrón no está fijo y se mueve todo cuando uno escribe. Y de por sí no escribe muy bien, pero bueno. Tenemos una línea, yo digo que el pizarrón está bien flojo. Está apoyado aquí en unas sillas en mi casa. Sí, habíamos dicho que con verde. Lo malo de estos plumones es que hay que estarlos tapando porque si no se secan, uno lo termina de usar. Ok, supongamos que ahí están nuestras líneas. En muchas ocasiones tenemos un par de líneas y pensamos que posiblemente son paralelas, pero luego hacemos la prolongación de las líneas y en realidad nos damos cuenta de que llega un momento en que se cruzan, aunque en un principio podrían parecer paralelas. Esto es debido a dos casos. Primero, que efectivamente las queríamos dibujar paralelas, pero nos salieron un poco chuecas y quedaron inclinadas y finalmente van a terminar por cruzarse. O el siguiente caso, que efectivamente eran dos líneas que desde el principio estaban inclinadas y que tenemos que ver en dónde se cruzan. Ahí en donde se cruza hay un punto. A este punto le vamos a llamar el vértice. ¿Sí? Nosotros tenemos aquí otro caso. Estas son dos líneas que se van a cruzar. Y este es el punto donde están cruzando. Entonces, como se están cruzando en ese punto, le vamos a llamar al punto vértice del ángulo. A las dos líneas pues le vamos a llamar los lados del ángulo. Y a la distancia que se comprende entre ambas líneas le vamos a llamar la amplitud del ángulo. La amplitud del ángulo se puede medir en realidad hacia donde uno quiera, pero por convención se acostumbra que sea de la línea de la primera línea
de abajo hacia la línea de arriba, o como se dice, en sentido contrario a las manecillas del reloj. Acuérdense que si nosotros tuviéramos aquí un reloj, aquí serían las 12, las 3, las 6 y las 9. Una manecilla correría hacia acá. Y así van avanzando los relojes. La manecilla girando de izquierda a derecha. Y en sentido contrario a como giran las manecillas del reloj, es como vamos a medir el ángulo. ¿Ok? O la amplitud del ángulo. Ahora, si nosotros tenemos un ángulo completo, medido de dos líneas, una superpuesta a la otra, tenemos el caso de medir el ángulo completo de un círculo. ¿Qué quiere decir esto? Veamos. Yo voy a tener una línea recta. Y sobre esta misma línea recta, paralela y sobre ella misma, otra que está dibujada ahí sobre la que ya estaba. O bueno, si quieren, ahí está una y en otro color, pero exactamente sobre la misma, dibujamos la otra línea recta. ¿Ok? Entonces, si yo quiero saber cuál es la distancia, la amplitud del ángulo, que aquí está el vértice, y quiero saber cuál es la distancia de la línea a la línea, pues tendría que hacer esto. Y finalmente terminaría dibujando un círculo. Entonces tendría que definir cómo voy a medir ese ángulo. O en otras palabras, yo tengo la posibilidad de medir el ángulo máximo que se da a través de un círculo. ¿Sí? Porque yo puedo estar midiendo ángulos entre líneas. Aquí tengo una línea y aquí podría tener la otra. El ángulo sería el dibujado, el ángulo sería el dibujado aquí. Esta línea puede ir aumentando y seguiría dibujando un ángulo. Sigue aumentando y sigo dibujando un ángulo medido desde esta línea en sentido contrario para acá. Yo podría seguir y aquí dibujaría otro ángulo. Podría seguir aquí y podría dibujar un ángulo hasta acá y así sucesivamente. Pero ¿cuál es el ángulo más grande que podía medir? Pues cuando las dos líneas están una sobre la otra, yo mido el ángulo y me doy cuenta de que una circunferencia sería el ángulo máximo que podría medir. ¿Ok? Entonces dibujemos unos ángulos con una circunferencia. Vamos a ver, hice aquí un artilugio con mi compás. Y vamos a esperar que funcione, porque francamente ahí se lo ponemos y dibujamos bueno, ese quedó pegado. Dibujamos un círculo que ahorita nos va a representar el ángulo máximo que podemos nosotros medir. No marqué exactamente dónde está. Ah, miren, se ve
Ahí está. Y ponemos ese es un lado del ángulo. Y con otro color ponemos sobre ese mismo lo que hemos dicho, ¿no? Dos lados. Se ve el azul y el verde, que los dos están sobrepuestos. ¿Ok? Y nos damos cuenta que si seguimos lo que hemos dicho, que vamos a medir en sentido contrario, empezamos aquí y empezamos a medir, a medir, a medir, a medir, a medir, a medir, hasta que terminamos aquí y es exactamente un círculo. Entonces, porque la otra opción para este mismo caso sería decir, pues empiezo aquí y aquí mismo termino, empiezo en la línea azul y termino inmediatamente en la línea verde, pero pues ahí resulta de que el ángulo mínimo que puedo medir es de 0 y el ángulo máximo que puedo medir, o sea, el ángulo mínimo que podría medir sería de 0, es decir, acordémonos que el 0 significa que no existe el ángulo, no existe un ángulo, entonces decimos un ángulo 0 y podríamos llegar a medir un ángulo máximo de esto. Pero entonces, ¿qué medida le daremos? ¿Sí? Más adelante veremos cómo se obtiene, pero por lo pronto podemos decir de manera general que lo podemos medir en radianes. O en rad. ¿Sí? Para 0, o sea, para el caso de no hay ángulo, sería igual a 0 radianes. Pero el ángulo máximo sería igual a 2pi radianes. Cuando yo doy toda la vuelta, o sea, cuando empiezo, primer caso, cuando no hay ángulo, digo, empiezo aquí y termino aquí mismo, no me dio un ángulo, pues me da igual a 0. ¿0 qué? 0 radianes. Y luego está el caso de que yo quiero medir el ángulo máximo, me voy en sentido contrario a las manecillas del reloj, y llego al siguiente lado que está sobre el anterior, y yo mido un ángulo máximo de 2pi radianes. Esto sería si yo estoy midiendo en radianes. Si yo estoy midiendo en otro tipo de medida, por ejemplo, en el sistema sexagesimal, entonces yo tendría que medirlo de la siguiente manera. Ok, digo aquí en grados sexagesimales. Ok, si no hay ángulo. Igual a 0 grados. Para el ángulo máximo,
sería igual a 360 grados. ¿Sí? Entonces yo empiezo aquí, me voy y llego hasta 360 grados. En otras palabras, este círculo lo dividí en 360 partes. Evidentemente que es algo arbitrario, porque si nosotros consideramos cuántas líneas del centro hacia la circunferencia podría yo sacar, pues sería infinito, ¿no? Pero no podría, o digo, sí podría decir que tengo un ángulo de 0 y un ángulo infinito. ¿Por qué? Porque lo dividí en partes infinitas. Pero no sería práctico porque yo tengo que decir algún número con el que puedo trabajar. Divido este círculo entre 360 y ya se me hace fácil trabajar con eso. Este círculo también lo dividí en 2pi partes para decir que fueron radianes. ¿Sí? Para el sistema basado en radianes, para el sistema basado en grados sexagesimales, entonces lo divido entre 360. Y todavía hay una tercera manera en que lo podemos medir, porque podría ser que yo dividiera este círculo, en vez de dividirlo en 360, que lo dividiera en 400 partes. Si yo lo divido en 400 partes, vamos a obtener grados centesimales. Si no hay ángulo, pues sería igual a 0 centesimales. 0 grados centesimales. Centesimales. Si no hay ángulo, tenemos 0 grados centesimales. Vamos con el ejemplo. Y si es el ángulo máximo, tenemos 400 grados centesimales. Ok. Entonces aquí tenemos en radianes, en sexagesimales y grados centesimales. Ok. Ahora, para efectos de la calculadora, pues estos aparecen en su calculadora científica como rad. Los grados sexagesimales como deg y los grados centesimales como gr, o como r, como d y como g, ¿no? Ok.
Bien. Ahora vamos a poner algunos tipos de ángulos. Para ello vamos a borrar estas definiciones de radianes, sexagesimales y centesimales. ¿Ok? Vamos a tratar de utilizar ese mismo círculo. Nada más que vamos a dibujarle ahora sí, con mucho cuidado, con el verde. Vamos a dibujar los cuadrantes. Más o menos. Y el cuadrante acá, que hace falta. Ok. Y bueno, el primer caso, ya lo vimos, es el caso del ángulo nulo. Caso 1, ángulo nulo, o que no hay ángulo. Cuando no hay ángulo es cuando, el caso que mencionamos, tenemos las dos líneas, la azul y la verde, que nos representan a dos segmentos que están en el mismo sitio, uno sobre el otro. Entonces empezamos a medir y terminamos de medir de inmediato porque no hay una separación entre esas dos líneas, es decir, que no hay un ángulo y tenemos un ángulo nulo. Se encuentra aquí. Empiezo aquí y termino aquí a medir. ¿Ok? Que puede ser de 0 radianes, 0 grados sexagesimales y 0 grados centesimales. Es el primer caso. Luego vamos a tener, pero para eso borramos el caso número 2. El caso número 2, que es el ángulo agudo. El ángulo agudo va a ser cualquier ángulo, que además hay un infinito de ellos, que se encuentre entre 0 grados y 90 grados sexagesimales, ¿sí? En este cuadrante, pero que sea menor a 90 grados, mayor a 0 y menor de 90, ¿sí? Entonces, un ángulo agudo aquí podría ser este. ¿Sí? Este sería un ángulo agudo, aunque podría ser cualquiera hasta antes de que esté en la línea vertical. Podría ser cualquiera de estos, menos este. O sea que el ángulo agudo debe ser mayor a 0 grados y menor a 0 grados y menor que 90 grados sexagesimales.
Si estamos hablando de radianes, el ángulo agudo tiene que ser mayor a 0 radianes y menor que a pi entre 2 radianes. Ok. Y si estamos hablando de grados centesimales, tiene que ser el ángulo agudo mayor a 0 grados o menor que 100 grados centesimales. Ok, ese sería el ángulo agudo. Después está el ángulo recto. Entonces vamos a poner el ángulo recto. Borramos esto.